buen día. Bien, comenzamos entonces la clase de hoy con el texto de Oxlack para tratar el tema de la organización del Estado Nacional Argentino, ¿no? Y bueno, como punto de partida vincularlo con lo último que hemos visto la clase pasada, con Argentina en ese conflicto entre la convivencia de dos países, por decirlo de alguna manera, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, y la batalla de Pavón, ¿no? Con la batalla de Pavón, la hegemonía porteña, ¿no? Luego de la batalla de Pavón sobre el territorio nacional, digamos, no significó la resolución del viejo problema de la institucionalización del poder. Mantener y extender lo que había comenzado en Buenos Aires después de Pavón, esa especie de revolución liberal, requería de la centralización e institucionalización del poder estatal, ¿sí? Claramente, y de todas maneras, el después de Pavón marcó un antes y un después en la historia argentina, porque la situación se había modificado por completo. Se pasó de una confrontación horizontal antes de Pavón, en el sentido de que los dos oponentes, que podían ser dos provincias, eran más o menos equiparables, a un conflicto que era vertical, ¿no? Donde quienes habían eran los vencedores y estaban queriendo construir el Estado, tenían claramente un mayor poder con respecto a aquellos que habían sido vencidos. Pero aparte de eso, toda movilización que se ponía en contra de ese intento de orden que querían imponer los vencedores, eran vistos como levantamiento o como rebeliones. ¿Sí? Lo que llevan adelante esta conformación del Estado Nacional es el sector de una burguesía naciente, una burguesía en formación que emerge de las actividades mercantiles y agropecuarias, que no es solamente, que provienen de Buenos Aires, pero no solamente de Buenos Aires, que también provienen del litoral y del interior, ¿no? Recordemos que se empieza a trazar como una alianza, digamos, nacional. Estaba claro también de que para poder consolidar ese Estado Nacional era necesario, por un lado, tener un control sobre el territorio, era necesario también que ese naciente Estado tomase los instrumentos, los insumos que tenían otras instituciones coloniales, como por ejemplo la Iglesia. La Iglesia no tanto en su papel como institución que llevaba el registro de personas, matrimonio, nacimientos y demás, ¿no? Como también en el sentido ideológico, en la educación, por ejemplo, ¿no? que estaba impartida por la Iglesia. También estaba claro de que luego de varias décadas de guerras civiles, la conformación de un Estado y la dominación no podían ser solamente a partir de la violencia, no podía ser solamente coercitivo, sino que se necesitaba desplegar otros tipos de acciones por parte del Estado, ¿sí? Y por eso el Estado va a desplegar una amplia gama de ámbitos de actuación o mecanismos de penetración, como menciona Oxlack, ¿sí? Que son por lo menos 4. El represivo, obviamente, que es a partir del uso de la fuerza, pero después otros como el cooptativo, como el material y como el ideológico, que intentan más que nada tratar de trazar una base consensual con respecto al nuevo orden que se intentaba establecer. Bien, acomodo un poquitito acá atrás y vamos a ver cómo se despliegan cada uno de estos mecanismos de penetración. Bueno, el Estado, justamente como decíamos hace un ratito, para poder consolidarse tuvo que actuar sobre diferentes ámbitos,
¿no? Es lo que Oxlack menciona, la forma de penetración que tuvo ese naciente Estado Nacional para poder consolidarse, situarse y controlar también, establecer ese orden, ¿sí? Y se utiliza dos tipos de métodos, por decirlo de alguna manera, uno que son coercitivos, que son violentos, y otro que buscan consensos. Entonces un poco la idea es poder, a partir de una red conceptual, poder caracterizar en líneas generales esos cuatro ámbitos de penetración que tuvo el Estado entre 1862 y 1880 y que lo va a tener posteriormente. Bueno, el primero de todos ellos es una forma de penetración clásica, ¿no? Que ya los estados provinciales lo habían utilizado, que es el aparato represivo, ¿sí? Que es el aparato represivo, que es a partir del uso de la violencia, ¿no? Que es justamente lo que implica este método, es la violencia física. Implica lo que es la violencia física o amenaza de coerción, ¿sí? A partir del accionar del Estado, el accionar violento del Estado ante cualquier amenaza, entre comillas, o amenaza para el Estado, va a intentar suprimirla a partir de la coerción. Su objetivo, ¿qué objetivo tenía esta forma de penetración? Suprimir toda resistencia que habría frente a la autoridad. Recordemos que hace un ratito nosotros dijimos que toda aquella oposición a ese nuevo orden que quería sustentar el Estado Nacional, iba a ser coartado, ¿no? Iba a ser considerado levantamiento o rebelión. Sin ninguna duda, el principal instrumento que tuvo el Estado Nacional para actuar de una manera represiva fue la conformación de un ejército nacional. Un ejército nacional que ya en nuestro territorio, está claro que existían milicias locales y hasta incluso existían ejércitos provinciales o ejércitos locales, pero no uno a nivel nacional, ¿no? Entonces, para poder realizar es una preocupación que van a tener las presidencias fundacionales desde ya, ¿no? Arrancando por Mitre y Sarmiento, van a estar muy interesados en que se pueda consolidar un ejército nacional para llevar adelante esa tarea, la tarea represiva, ¿no? Pero está claro de que van a encontrar, como señala el autor, varios problemas, ¿sí? Para poder conformar un ejército nacional. No fue nada fácil. Nosotros vamos a indicar dos problemas que aparecen acá. Uno es justamente un tipo de problema que se vincula con la falta de profesionalización. Tengamos en cuenta de que no habían reglamentos en estos momentos, ¿sí? No había la manera de reclutar, no había una ley, por ejemplo, de servicio militar. Entonces quienes conformaban los ejércitos locales y las milicias, las guardias nacionales y demás, eran personas que tenían cierto prontuario, que habían infringido la ley y demás, y no eran personas que realmente lo realizaban por una cuestión o económica o de vocación, ¿sí? Entonces, la falta de profesionalización venía por un lado de esa falta de un reglamento interno, ¿sí? Ni siquiera había una jerarquización o la jerarquización militar era muy difusa, como así también el tema del reclutamiento. El otro problema que va a aparecer, el otro problema importante que va a aparecer, tiene que ver con que
ese ejército nacional, inmediatamente, en el mismo momento que se está formando, tenía diversos, múltiples frentes para tratar, ¿sí? Conflictos varios, ¿sí? Uno lo puede dividir a esos conflictos en lo que serían conflictos internos y conflictos externos. Los conflictos, cuando hablamos de conflictos externos, lo que estamos queriendo decir es justamente, tengamos en cuenta que los territorios nacionales, que esto lo vimos en el primer proceso, los territorios nacionales se están conformando, ¿sí? Así como se están conformando los países, se están conformando esos territorios nacionales, y se están justamente definiendo los límites, y por lo tanto el ejército, se necesitaba un ejército nacional, ¿no? Como para poder delimitar las fronteras. Sobre todo la frontera con Chile, ¿sí? El límite con Chile, que había sido un tema de discusión muy fuerte hasta el punto de rozar con un conflicto bélico, ¿sí? Que al final no se llegó en la época de Julio Argentino Roca. Los otros frentes que decíamos son los internos. Los frentes internos tienen que ver fundamentalmente con dos cosas. Primero, lo que ya hemos dicho, los levantamientos de las provincias con la figura de los caudillos que no querían acatar al Estado Nacional, la autoridad del Estado Nacional, eran sofocadas a partir de ese ejército nacional. Pero por otro lado, también uno de los problemas internos de esos frentes, ¿no? De que tenían que actuar el ejército, era la frontera, ¿sí? Era lo que se conoce como la frontera con el indio, o lo que se conoce como la frontera del desierto, entre comillas, ¿no? Es decir, donde vivían los nativos, en la parte de la Patagonia y en la parte del Chaco. Entonces el ejército cumplía con varias de estas funciones, ¿sí? Tenía que ir cumpliendo con varias de estas funciones. Bien, ahora nosotros vamos a pasar al cooptativo. El cooptativo en realidad lo que va a hacer es utilizar como forma de penetración, ¿no? Utilizar por un lado la violencia, pero por el otro lado lo que veníamos mencionando, que es un método o una actuación mucho más pacífica, si se quiere, para poder llegar a algún tipo de consenso, ¿no? Entonces, esta forma de penetración cooptativa implicaba, por un lado, justamente captar apoyo, poder ampliar los apoyos con que contaba, ¿no? Sobre todo, acá lo que lo tenemos que pensar en el captar apoyo es el captar apoyo de las provincias, ¿sí? Las provincias son lo que está intentando el Estado Nacional poder atraerlo. Tengamos en cuenta de que a partir de 1853, con la Constitución de 1853, que se crea el Senado, ¿sí? El Senado va a terminar siendo la llave principal política, y dentro del Senado 20 eran los senadores nacionales y 8 eran los del litoral, simplemente. Entonces necesariamente se tenía que atraer, que captar a esas élites provinciales, que de todas maneras, como dijimos, la burguesía que había comenzado a llevar adelante este proceso de consolidación del Estado no era solamente de Buenos Aires, sino que también era del litoral y era del interior, ¿sí? Ahora, el objetivo que tenía justamente esta forma de penetración era debilitar los adversarios y reforzar los apoyos, y también debilitar los adversarios, porque las provincias que no se acoplaban al Estado Nacional eran las provincias que iban a sufrir algún tipo de política. Entonces, a partir de ahí, los mecanismos que utilizó el Estado Nacional, los mecanismos cooptativos que utilizó el Estado Nacional, son fundamentalmente tres.
y que se siguen manteniendo hasta el día de hoy. Uno son las subvenciones provinciales. Las subvenciones provinciales es la partida de dinero que el Estado Nacional le brinda a cada provincia. Entonces, bueno, la partida de dinero que le enviaba dependía el grado de amistad que tenía con el Estado Nacional, ¿sí? A quienes se llevaban medio mal no le enviaba nada. Por ejemplo, La Rioja, que fue una provincia, ¿no?, con varios caudillos que se opusieron al Estado Nacional, justamente recibía muy pocas partidas de subvenciones o nada, mientras que las provincias que eran leales al Estado Nacional recibían una mayor cantidad de dinero. El otro método que sigue hasta el día de hoy es el que se conoce como intervención federal. ¿Sí? La intervención federal es la Constitución Nacional, por el artículo 5 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo, el presidente, tiene el poder para intervenir militarmente una provincia si en esa provincia hay algún tipo de conflicto y demás. Entonces, era común que provincias opositoras sean intervenidas, ¿no? Capaz que ganaba un candidato que no era fiel al Estado Nacional y demás, y que por lo tanto, bueno, se terminaba interviniendo. No utilizar la intervención federal también llevaba justamente al apoyo. Y finalmente algo que también continúa hasta el día de hoy, que tiene que ver con los cargos públicos, ¿sí? Que tiene que ver con los cargos públicos. Los cargos públicos que llegan hasta el día de hoy porque tiene que ver con que al aumentar el Estado Nacional, lo que comienzan a generarse son puestos, tanto nacionales como provinciales, como municipales, ¿no? Puestos políticos, estamos diciendo, y que los favores políticos, ¿no? Hacían de que terminaran de colocar a alguna persona u otra, y casi siempre cuando había algún cambio de presidencia se limpiaba a todas esas personas, se las sacaba y ese nuevo presidente volcaba nuevamente gente ahí, ¿sí? Pero los cargos provinciales es también uno de los elementos de ese Estado Nacional. Otro de las formas de penetración del Estado es la que se conoce como la forma de penetración material, ¿sí? Y acá sí ya estamos entrando en esas formas no violentas por parte del Estado. ¿Qué era lo que implicaba o en qué consistía la penetración material? Bueno, la penetración material tiene que ver fundamentalmente con la presencia del Estado, tiene que ver con avance en obras, ¿sí? Por ejemplo, crear hospitales, crear escuelas, ni que hablar caminos, crear puentes, puertos, hacer el trazado del ferrocarril. Todo eso implicaba de que haya detrás un Estado nacional, ¿sí? Se lo reconocía al Estado Nacional a partir de esas obras. Entonces era una manera de que la sociedad completa identificase la presencia del Estado. Pero además, si nosotros tenemos en cuenta que quienes llevan adelante este proceso es la burguesía mercantil y agroexportadora, ¿sí? Claramente esas obras que se van a hacer en su gran mayoría van a estar orientadas al sistema político, al sistema económico, y por lo tanto, al estar orientado al sistema económico, lo terminan beneficiando justamente a ellos mismos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el objetivo, ¿sí?, que tenía esa forma de penetración material consistía justamente en la incorporar las actividades económicas al circuito pampeano, ¿no? Trazar, por ejemplo, toda una línea de ferrocarril, de rieles para que pasen por los lugares productivos y terminen en Buenos Aires o terminen en Rosario. Son algunas de las formas que terminan justamente de consolidar esta manera de penetración, ¿sí? Entonces, nuevamente, como para tener en cuenta en qué consistía
esas obras, podemos decir colonización, podemos hablar también de caminos, y sin ninguna duda podemos hablar de ferrocarril, ¿no? Porque el ferrocarril no solamente aparece como el medio de transporte fundamental de la época porque es el más veloz terrestre, ¿no? Estamos hablando porque es el más veloz y el que puede llevar una mayor carga y por lo tanto abaratar los costos, sino que el ferrocarril también es un sinónimo de modernización, ¿sí? Los países modernos eran los países que contaban con ferrocarriles. Bien, finalmente, otro de la forma de actuación, de los ámbitos donde actuó el Estado, o de la forma de penetración, era la ideológica, que la ideológica claramente es una de las formas más subliminares, ¿sí? Que tuvo el Estado, que actuó el Estado, para poder consolidarse. ¿Qué implica? Bueno, implica justamente eso, ¿no? Un mecanismo muy sutil y muy subliminal, ¿no? Que tiene que ver con la ideología, por eso tanto el interés también, por ejemplo, sobre la iglesia, que decíamos cuando empezamos el video, ¿no? De apropiarse, el Estado apropiarse de algunos de los... de algunas de las funciones que cumplía la iglesia. Si la iglesia cumplía la función justamente cultural, ¿sí? De concientizar, el Estado quería tener esa forma de control, ¿sí? Esto está muy tomado del positivismo, justamente. Lo que se intenta es, el objetivo, ¿no? de esta forma ideológica es crear ahora sí una base consensual, ¿sí? Un consenso es lo que intenta buscar, y como decíamos recién, utiliza varios elementos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la apropiación de la iglesia y con la educación, ¿no? La educación, creo que dentro de esta forma de actuación es elemental, ¿sí? A partir de la ley 1420, la educación no solamente se vuelve laica, sino que la educación se vuelve obligatoria, la educación primaria, gratuita, obligatoria. Y la educación en estos tiempos no tiene el sentido del progreso, es decir, no es que se está educando para el progreso, sino que se está educando para el orden, ¿sí? La idea era justamente poder establecer un orden en el sentido de que las personas desde chicos acaten, ¿sí? Las autoridades, acaten el orden, ¿sí? A partir de lo ideológico, ¿no? Y otro elemento fundamental que va a estar dentro de esta forma de penetración ideológica es el servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque el servicio militar obligatorio, que es a partir de 1902 con la ley Riccieri, va a permitir no solo de que empiecen a ingresar hombres al ejército y el ejército ahora sea mucho más estable, ¿sí? Y demás, sino que además las personas que ingresaban, los hombres que ingresaban al servicio militar obligatorio, se tenía la idea que eran replicadores de la moralidad argentina, de la pasión nacional, ¿sí? Si no iban a la guerra, de todas maneras cumplían un rol social. Bien, entonces el Estado tuvo que desplegar, el Estado argentino, para poder subsistir, para poder consolidarse, para poder tener un control en todo el territorio nacional, tuvo que operar por lo menos sobre estos cuatro formas de penetración, ¿sí? Bueno, espero que se haya comprendido un poco la explicación, y cualquier duda, pregunta. Esto es algo bien general, ¿sí? El texto pule estas cosas, pero es como para tener un pantallazo general de ese texto y de la formación del Estado en la Argentina. Así que cualquier cosa por Classroom, agregan lo que quieran comentar o preguntan, ¿sí? Así que nos estaríamos viendo. Hasta luego.